Hermano, terminamos de ver escatología católica y terminamos de ver también todo lo respecto al papel de María Santísima al final de los tiempos. Estábamos observando que cuál era ese papel importantísimo de María Santísima. Yo quisiera hoy, hermano, que empezáramos ese nuevo curso que siempre está con la escatología, pero quisiera que viéramos hoy algunos textos del Antiguo Testamento. Vamos a ver qué pasó con ese reino de Israel, cómo se fue dividiendo y cuáles fueron las causas del exilio a Babilonia, para que vayamos entendiendo con mayor fuerza ese significado de la escatología católica, para que tú y yo, hermano, nos formemos. Entonces hoy empezamos el exilio de Babilonia, las causas del exilio de Babilonia, el exilio de Babilonia. Quisiera hoy, hermano, que con este canto de 15 minutos con Jesús sacramentado, recuerda, hermano, que la adoración eucarística y la comunión de los santos en esos tiempos del reino milenial van a ser tan importantes que es necesario que nosotros nos empapemos de todo ello. Y este canto bonito, 15 minutos con Jesús sacramentado. 15 minutos platicando con Jesús. Me dijo: hijo mío, pide con amor por aquel que sufre, por el pecador, y vuelve mañana, que esperando estoy. Qué canto más bonito, hermano, para que nosotros cantemos al Señor de señores, pero pidamos por los hermanos que todavía no conocen a Jesús. Canto bien bonito para que lo meditemos todos estos días. Se los puse a él, si es su voluntad, me los puede conceder. 15 minutos con Jesús sacramentado, 15 minutos platicábamos los dos. Me dijo: hijo mío, reza con fervor. Muchos de mis hijos me causan dolor, rechazan mi madre, que es mi gran amor. 15 minutos con Jesús sacramentado, 15 minutos platicando con Jesús. Me dijo: hijo mío, pide con amor por aquel que sufre, por el pecador, y vuelve mañana, que esperando estoy. 15 minutos con Jesús sacramentado, 15 minutos platicábamos los dos. Me dijo: hijo mío, reza con fervor. Muchos de mis hijos me causan dolor. Qué canto más bonito, hermanos. Qué propósito tan lindo que tendríamos nosotros en esa adoración eucarística, hermano. Visita al Santísimo. Van a haber momentos en que ya no esté Jesús en la Eucaristía, y entonces esos son los momentos para que nos vayamos santificando. Hoy quisiera, hermano, entonces que sacaras tu palabra y te fueras a buscar desde ahora, porque nuestros textos van a estar desde la Primera de Reyes, el libro Primero de Reyes, del capítulo 12 hasta la Segunda de Reyes, capítulo 16, y ahí vamos a empezar a ver por qué se dividió el reino de Israel en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Y vamos a empezar viendo el reino del norte. Vamos a empezar viendo sus reyes, quiénes fueron los reyes, quiénes fueron sus profetas. Y entonces con los reyes, con los profetas,
vamos a ver la invasión de Asiria y la formación de Samaria, hermano, para ir entendiendo nosotros. Después vamos a poder entender cómo Jesús dialogó con la mujer samaritana. Si no entendiéramos estos textos, hermano, si no los supiéramos, no podríamos entender de una mejor manera y sacarle una riqueza tan grande a los evangelios. Recuerda, hermano, que Jesús vivió en esos tiempos, en ese tiempo en Samaria. Y entonces quisiera hoy, entonces, hermano, que sacaras tu Biblia y yo quisiera hacerte una pregunta hoy. ¿Cuántos reyes ha tenido el reino y cuál fue la principal obra de cada uno? ¿Cuál crees, hermano, que haya sido? ¿Cuántos reyes ha tenido el reino del norte? ¿O cuántos tuvo? ¿Cuántos reyes tuvo el pueblo de Israel antes de la división del reino? ¿Cuál fue la principal obra de cada uno de ellos? Empezando con Saúl. Recuerda, hermano, que empezó con Saúl, con David, con Salomón. Y vamos a ir viendo cuáles son estos reyes y algunas obras que hicieron cada uno de ellos para entrar en contexto. Recordemos, hermano, que el reino fue iniciado entonces con Saúl, quien unificó el reino. Luego vino David, quien lo expandió a través de las conquistas. Y luego vino Salomón, que fue construyendo cosas muy importantes, principalmente el templo. Pero las construcciones las hizo financiándolas con impuestos al pueblo. Tomó sus tierras y usó a sus hijos. Y esto hermano, es bien importante porque ese pueblo de Israel quería un rey, pedía un rey como lo tenían las demás ciudades aledañas, como Egipto y todos esos países que estaban, Asiria, Nínive, todos esos países, Moab, todas esas tierras tenían un rey. Y entonces los israelitas también querían parecerse a esos pueblos y reclamaban también ellos un rey. Y entonces, ¿a qué recuerda este problema que se presenta con Salomón? Salomón tuvo un problema, hermano, y yo quisiera hoy que sacaras tu palabra. Y eso lo profetizó Samuel cuando Israel pidió un rey, y eso está en la primera de Samuel 8, 11 al 18. Recuerda, hermano, que estamos viendo cuáles fueron las causas por las cuales nuestro Padre Celestial permitió esa división del reino de Israel. Recuerda que nuestro Padre había hecho una alianza con ese pueblo desde Abraham. Cuando terminemos estos textos, hermano, vamos a empezar a leer con todas esas alianzas desde el Génesis, pero hoy, porque está fresca la escatología católica y el papel de María Santísima en los últimos tiempos, vamos a empezar viendo desde primera de Samuel, pasando por los reyes, para que de esa manera vayamos entendiendo ese sentido de la gran Babilonia. Hermano, entonces estamos en primera de Samuel capítulo 8, versículo 11 al 18, y la palabra de Dios dice así: les dijo, miren lo que les va a exigir su rey. Les tomará sus hijos y los destruirá y los destinará a su rey. Les tomará a sus hijos y los destinará a su carro y a sus caballos, o también los hará correr delante de su propio carro. Los empleará como jefes de 1000 y como jefes de 50. Los hará labrar y cosechar sus tierras. Los hará fabricar sus armas y los aperos de sus caballos. Les tomará sus hijas para peluqueras, para cocineras y panaderas. A ustedes les tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares, y los dará a sus oficiales. Les tomará la 10ª parte de sus sembrados y de sus viñas para sus funcionarios y servidores. Les tomará sus sirvientes, sus mejores bueyes y burros, y los hará trabajar para él. A ustedes les sacará la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Ese día se lamentarán del rey que hayan elegido, pero Yahvé ya no les responderá. Mira, hermano, Salomón termina su reinado muy mal, pues aunque fue un hombre de sabiduría excepcional, hacia el final se convirtió en idólatra.
¿Qué hace Yahvé entonces, hermano, con Salomón, ese sabio Salomón, ese sabio que nosotros leemos? ¿Qué pasó con Salomón? Y eso está en la Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 13. Yo quisiera hoy que reflexionaras, hermanos, el texto de Primera de Samuel 8, 11 al 18, en donde el Señor, como un padre bueno, les advertía a ese pueblo de Israel que no pidieran un rey, porque les iba a cobrar impuestos, les iba a quitar a sus hijos, les iba a quitar sus tierras. Pero ese pueblo, hermano, querían un rey, así como los paganos. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Recuerda que con ese engaño generalizado, con esas personas que ya no están llenas de gracia, que son puramente hombres racionales, ya no estamos buscando a Dios, hermanos, estamos buscando las cosas materiales. Y recuerda, hermano, que esa es la gran apostasía, esa es la gran Babilonia, la gran ramera que le está preparando el camino al anticristo. Y estos textos son importantes, hermano, porque no es nada nuevo, sino que eso le sucedió al pueblo de Israel. Y esas enseñanzas que le sucedieron al pueblo de Israel nos tienen que ir sirviendo a nosotros, hermanos, para que no cometamos los mismos errores, hermanos. Solo que ellos no tenían gracia, no estaba María Santísima, no se había derramado el Espíritu Santo, no estaban bautizados, no había gracia, hermano. Ellos peleaban solamente con su concupiscencia nada más. Y nosotros, ayudados por la gracia, hermano, podemos vencer. Pero tenemos que hacer lo que nuestro Padre Celestial nos ha ido diciendo a través de las lecturas. Entonces, Salomón, hermano, era el tercer rey, es hijo de David. Salomón termina su reinado muy mal. Y esto es importante porque a partir de ese reinado que no estuvo bien, que no imitó a su padre David, aunque fue un hombre de gran sabiduría excepcional, hacia el final se convirtió en una persona idólatra. ¿Y qué hace entonces nuestro Padre Celestial con Salomón? ¿Qué hace Yahvé de los ejércitos con Salomón? Y eso está en la Primera de Reyes 11, del 11 al 13. Y eso es, hermano, lo que quisiera hoy que revisaras. Entonces, Yahvé dijo a Salomón: no has guardado mi alianza, ni los preceptos que te había ordenado. Por esto te quitaré una parte de tu reino y se la daré a un servidor tuyo. Solo que en atención a David, tu padre, no te lo quitaré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Además, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí para mí. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué maravilloso texto. Cómo es que nuestro Padre Celestial sentencia a Salomón por no has guardado mi alianza. Le dice: mira, hermano, ni los preceptos que te había ordenado, y por eso te voy a quitar una parte de tu reino y se la daré a un servidor tuyo. Mira, hermano, cómo es que piensa nuestro Padre Celestial. Yo no sé si a ti qué te diría hoy, si has guardado tú la alianza, si sabes tú, hermano, que hiciste una alianza por medio del bautismo, en donde tú te consagraste, donde tú, como un pueblo nuevo, ese pueblo de Israel, te consagraste al Padre Celestial, para que revises, hermano, y medites cómo estás tú en esa nueva alianza sellada con la sangre de Jesús. Si tú, hermano, la celebras todos los domingos, o si lo puedes hacer todos los días. Entonces yo quisiera hoy, hermano, ¿cómo podríamos leer, hermano, ese periodo de la Biblia que trata la división del reino? Y eso es, hermano, lo que vamos a ir observando. Recuerda, hermano, que estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio de Babilonia. Y eso es importante para que nosotros sepamos, hermano, cómo actuar en estos últimos tiempos, ya que estas son figuras de lo que pasará al final de los tiempos. Estamos viendo cuáles son las causas que motivaron primero la división del reino y después el exilio a Babilonia. Y, hermano, este es el periodo más oscuro de la historia de Israel. Recuerda, hermano, que Israel es la figura de la iglesia, el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, por lo que significa que el reino se divida, pero también se torna oscuro y confuso para el lector de la Biblia, ya que cuando tú empiezas a leer, hermano, la Biblia desde Génesis hasta Samuel,
la narración de la historia es en una forma directa, en una sola línea. Pero a partir de este momento, hermano, de la historia que estamos viendo, a través de los reyes, a través de esos reyes, del libro de Crónicas, a partir de ese momento se va dividiendo la narración y hay una doble narración, y la Biblia comienza a hablarnos del reino del norte y el reino del sur, y eso es importante para que nosotros sepamos cómo es, qué profetas a qué reino le hablaban, si al reino del norte y del sur. Y eso, hermano, para completar la confusión, también van apareciendo entonces los profetas, y unos le van hablando al norte, otros al sur, e inclusive hay unos que no hablan ni al norte ni al sur, sino que a algún pueblo gentil. Y entonces tenemos que saber a quiénes está hablando cada profeta y cuál es el contexto político bajo el cual se está hablando. Dado que los profetas calzan en este periodo, tendremos unos cuantos libros suplementarios, y entonces de eso, hermano, es lo que vamos a seguir viendo. ¿Por qué se divide el reino? ¿Cuál crees tú, hermano, que fue la causa de la división del reino? Y la causa subyacente es el disgusto de la gente por la cantidad de impuestos que exigió Salomón a ese pueblo, que querían un rey. Y entonces, a pesar de las advertencias de nuestro Padre Celestial, ellos siguieron pidiendo ese rey. Y mira, hermano, ¿qué hicieron esos reyes? Especialmente, ¿qué fue lo que exigió Salomón? Que no guardó la alianza. Que el Señor te bendiga, hermano, con María Santísima. Sigue rezando el rosario y meditando las escrituras del Antiguo Testamento, que son las figuras de los últimos tiempos.